Muy buenas noches a todos. Ya estamos aquí para tomar nuestra clase de discipulado del día de hoy. Vamos a continuar con la tercera parte. Se escucha bien, gracias a Dios. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por lo que Él tiene hoy para nosotros. ¿Les parece? Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia, Señor, con gozo, con gratitud, de lo que vas a sembrar en nuestras vidas, Señor. Palabras de vida eterna, Señor. Queremos aprender más, Señor, de ti, gozarnos en tu presencia, Señor. Nos sentamos a los pies del gran Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Escogemos la mejor parte, Señor, del día, escucharte, aprender, llenarnos de tu presencia, Señor, para ser obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Te damos gracias, bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hola, Pati, ¿cómo estás? Angelita, buenas noches. Marinita, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vamos a continuar con el estudio de El Reino de los Cielos, tercera parte, ¿sí? Tercera parte, El Reino de los Cielos. Dice así, vamos a Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo 4, 17. Hay tanta riqueza en la palabra del Señor, ¿verdad? Buenas noches, hermanitas, buenas noches. Dice así, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras estaba diciendo el Señor Jesús, me he acercado a sus vidas y Él es el reino de los cielos. Jesús es el reino de los cielos. Aquí en la tierra, el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Amén. Y bueno, vamos a estudiar algunos de los misterios del reino de los cielos. Vamos por favor al Evangelio según San Mateo, aquí mismo, capítulo 5, versículo 3. Y dice así, capítulo 5, versículo 3, dice la Escritura, dice el Señor Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No dice bienaventurados los pobres en el bolsillo, dice los pobres en el espíritu. Un pobre en el espíritu es aquella persona que depende completamente de Dios, que no toma decisiones en cualquier área de su vida si no lo consulta con el Señor. Depende completamente de Dios. Bienaventurado significa qué dichosos son aquellos. Diría de esta forma, qué dichosos son aquellos que toman en cuenta a Dios todos los días de su vida. Es caminar sobre camino seguro cuando dependemos completamente del Señor, ¿sí? Son aquellas personas que dependen totalmente de Dios y no de sus habilidades o de sus profesiones o de sus conocimientos, sino que dependen completamente de Dios. Este es uno de los misterios del reino de Dios. En Mateo capítulo 5, aquí mismo, versículo 10, vamos a leer el del 10 al 12, dice así también. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, es decir, por causa de la palabra de Dios, porque de ellos, de los que reciben persecución, es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, dice el Señor Jesús, os vituperen, es decir, se burlen de ti, te rechacen, y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No somos los únicos que hemos sido vituperados por causa del Evangelio. Antes yo recuerdo que éramos muy populares en las fiestas y nos dejaron de invitar. Nos dejaron de invitar porque ya no hacíamos, ya no hablábamos, ya no éramos como lo que éramos antes. El Señor nos va transformando.
¿sí? Nos va cambiando. Y aquí dice el Señor, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Van a mentir en contra tuya, ¿sí? Y te van a tratar de destruir, pero no es motivo para abandonar el camino del Señor, sino tenemos que gozarnos en esto porque somos bienaventurados, somos dichosos, amén, porque ya no estamos en el mismo reino. Antes éramos del reino de las tinieblas, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Somos del reino de la luz. Entonces, como ya no somos de las tinieblas, no nos comportamos igual que las tinieblas, ¿sí? Entonces el reino de las tinieblas nos va a rechazar. Y qué bueno, porque eso significa que no somos del mismo reino, ¿verdad? Que salimos de ese reino también. Dice en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 13, vamos a Primera de Pedro capítulo 3, versículo 13, dice así. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 13. Oh, aquí está. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Ya como miembros de la familia de Dios, procuramos seguir el bien, porque ya hemos dejado el mal. Versículo 14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Cuando nosotros como hijos de Dios tenemos una buena conducta delante de Dios y delante de los hombres, las personas que están todavía en el reino de las tinieblas se sienten avergonzados porque se ven como en un espejo, tal y como son, y salen avergonzados, ¿sí? Versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, ¿sí? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. Entonces, hermanos, si alguien se burla de ti porque eres cristiano, porque crees en el Señor Jesucristo y porque ya no somos como éramos antes, bienaventurados somos. Bienaventurados somos. También hay otra escritura que dice que si por causa del Señor se burlan de nosotros, significa que el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Y le damos gracias a Dios porque esas son palabras de aliento, palabras que nos permiten seguir adelante y que vamos bien, ¿sí? Y que vamos bien, porque el mundo entero está bajo el maligno y el mundo entero está en tinieblas, está en oscuridad, y ahora nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Nuestra vida no se puede esconder, porque dentro de nosotros está la luz de Cristo. Amén. Y no nos podemos esconder de nadie. Alabado sea el Señor. En Mateo capítulo 5, versículo 20, regresando al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 20, dice así. Dice así. Desde el versículo 19, hermanos, por favor. Dice así, de manera que cualquiera que quebrante
Uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Para poder testificar delante de Dios y de los hombres que somos del reino de los cielos, tenemos que vivir la palabra de Dios. El Señor Jesús, como representante del reino de los cielos, vino al mundo. El reino de los cielos se acercó a nuestras vidas para que nosotros vivamos aquí en la tierra el reino de los cielos. Dios nos está entrenando, capacitando para vivir cuando estemos en el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, ¿podemos vivir el reino de los cielos aquí en la tierra? Sí, viviendo lo que dice la palabra de Dios. Dice en el versículo 20 nuevamente, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas o fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nuestra justicia no es la justicia que nosotros hayamos obtenido por medio de nuestros méritos. No es la justicia del hombre, es la justicia de Cristo, lo que nos ha hecho justos, la justicia de Cristo. Él cumplió, satisfizo las demandas del Padre. El precio del pecado es la muerte. Murió en la cruz del Calvario y en su muerte y resurrección nos justificó delante del Padre. Somos justificados, somos justos por la obra redentora de Cristo, no por nuestra obra, sino por lo que Él hizo en la cruz. Y si esto es una verdad en nosotros, nuestra justicia va a ser mayor que la que enseñaban los escribas y los fariseos, que es la justicia que es por medio de la ley. ¿Sí? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, que es la justicia de la ley, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Sí? Amén. Necesitamos el reino de los cielos para ir al cielo. En otras palabras. Vamos a Mateo 7:21. 7:21. Estamos hablando acerca de los misterios del reino de los cielos. Dice así. Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo podemos hacer? ¿En dónde podemos hacer la voluntad del Padre? ¿En el cielo? Tenemos que hacer, hermanos, la voluntad del Padre aquí en la tierra. Hola, Fer, ¿cómo estás? Mi hermanita Rocío, buenas tardes. Manuel Cepeda, mi hermano, muy buenas tardes. Saludos a Lolita, bienvenidos todos. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y dónde podemos aprender la voluntad del Padre que está en los cielos? A través de las Escrituras, a través de las enseñanzas de Cristo. Amén. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Hay una gran diferencia en escuchar nada más, se convierte en puro conocimiento, pero el que es oidor y hacedor de la palabra, ese es grandemente bienaventurado. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca es Cristo.
edificar la casa sobre las enseñanzas de Cristo. Amén. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa que estaba fundada sobre las enseñanzas de Cristo. ¿Y qué le pasó? No cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, dice el Señor Jesús, y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Es decir, el que escucha la palabra de Dios y la hace y la obedece es un hombre prudente. Pero el que escucha las palabras de Cristo y no las hace es un hombre insensato, que edificó su casa, su vida, su familia sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Qué importante es ser oidor y hacedor de la palabra. Es muy importante ser oidor y hacedor de la palabra. Amén. Gloria a Cristo Jesús. También el reino de los cielos, vamos por favor a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 31. Sí, amén. Dice así, otra parábola les refirió diciendo, está el Señor Jesús dando esta clase y dice el Señor Jesús, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido el reino de los cielos, si estamos hablando del reino de los cielos, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Una pequeña semilla de la palabra de Dios puede crecer tanto que pueden venir a cobijarse muchas personas para escuchar la palabra de Dios, para escuchar. Muchas aves del campo significa también diferentes doctrinas que se empiezan a acercar a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Porque todos, hermanos, todos nosotros, todos los seres humanos somos seres espirituales. O creemos en una cosa o creíamos en otra y buscamos las cosas espirituales. Pero el único que puede saciarnos es la palabra de Dios y dejamos de tocar en las puertas falsas para buscar lo que es verdadero. Pero aún las doctrinas equivocadas se acercarán a escuchar el mensaje de Dios, porque en un corazón limpio, donde se deposita la palabra de Dios como una semilla de mostaza, esta empieza a crecer y a crecer, y aún se cobijan muchas personas para aprender la palabra de Dios. Este también es una escritura que se usa en una enseñanza que da el pastor Joaquín Recamier, acerca de ese árbol que crece y anidan toda clase de aves, porque llegan muchas doctrinas, pero las doctrinas se establecen y después se convierten en guaridas de demonios. No debemos de permitir que nadie llegue con doctrinas extrañas, sino que siempre se predique la palabra de Dios. Siempre se debe de predicar la palabra de Dios. Todo lo que compartas, todo lo que escuches en este lugar, tiene que estar sustentado con la Biblia, con la palabra de Dios, con el fundamento de la palabra de Dios. Amén.
Alabado sea el Señor. Entonces el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Amén. Gloria a Cristo Jesús. También el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Mateo capítulo 13, versículo 24. Estamos estudiando acerca del reino de los cielos. Todo lo que el Señor Jesús escribió como referencia en la Biblia acerca del reino de los cielos. Versículo 24 dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. En su campo, puede ser en su lugar donde influencia, en su familia, en su iglesia, en fin, ¿sí? Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo, nuestro adversario? Es el diablo. Y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Las cizañas son malas enseñanzas. Y versículo 26, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? ¿Sí? Esta también se puede explicar de esta manera. Puede estar el pastor dando buenas enseñanzas, pero de repente alguien viene y siembra algo que no tiene que ver nada con la palabra de Dios, y es la cizaña. Y crece la cizaña como crece también el trigo. Versículo 28, él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Con S, no con C. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Aún en nuestra vida, aún en la iglesia, puede alguien venir y sembrar cizaña y va creciendo junto con el trigo. Mientras más conocemos la palabra de Dios, más nos damos cuenta de lo que es verdad y lo que no es verdad. Tenemos que crecer en el conocimiento de Dios para identificar, para discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 32. 13, versículo 32. Perdóneme, versículo 33. Vamos a leer el 33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. ¿Se acuerdan lo que significa la levadura? La levadura sirve en las panaderías para que el pan se infle y eso, ¿no? Bueno. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Dice la palabra de Dios que un poquito de levadura leuda toda la masa. La palabra de Dios es un pan sin levadura. No puede ser alterado. No puede ser cambiado el mensaje de Dios. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue
leudado. ¿Qué significará todo esto? Bueno, la flor de harina sin levadura es el mensaje verdadero de Dios sin alterar absolutamente nada, ¿sí? En 1 Corintios capítulo 5, vamos por favor a 1 Corintios capítulo 5, versículo 6, dice así. Versículo 7, perdóneme, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Antes tú y yo teníamos unas enseñanzas que tenían levadura. Estábamos yendo a ciertos lugares a aprender la palabra de Dios, pero una palabra adulterada. Comíamos de ese pan adulterado, ¿sí? Mensajes adulterados. Y aquí nos dice el Señor, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén. Un mensaje sincero, un mensaje que está apoyado con la verdad, es un mensaje que trae vida. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Sí, tenemos que tener y estar apercibidos de no recibir mensajes que estén leudados, que estén alterados, que no estén leudados, que no estén adulterados. Les voy a decir algo que es importante. Dice, la Iglesia Católica, yo casi nunca hablo de esto, está representada por una mujer que adoptó muchas prácticas paganas y las mezcló con algunas enseñanzas de Cristo, lo que dio una falsa enseñanza del reino de los cielos. Esa es la verdad. Y ya saben a quién nos referimos. ¿Sí? Esta es la verdad. Entonces, un poco de levadura leuda toda la masa. El único libro que no está leudado es la palabra de Dios. 66 libros inspirados por el Espíritu Santo, ¿sí? Que respaldados por Dios, donde está la verdad. La verdad nos hace libres, ¿sí? La verdad nos hace libres. Amén. Bien, vamos entonces ahora a Mateo capítulo 13, regresemos a Mateo capítulo 13, versículo 44. Estamos hablando acerca del reino de los cielos. Bendito sea Dios por su palabra. Dice así en el versículo 44 de Mateo capítulo 13. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Hay una película que hace años, tal vez la vimos hace como 30 años, si todavía me acuerdo, ¿sí? Que se llama La Cajita Feliz. Y es la historia, digo, ojalá la encontraran. Es la historia de un hombre que trabaja en una fábrica y alguien le comparte el Evangelio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Él está tan gozoso, tan feliz, que empieza a brincar y a danzar, y después de ser un hombre tan amargado, tan serio, llega a su casa y se encierra en su habitación y se pone a avanzar y se pone a cantar y está tan lleno de gozo que no lo puede esconder. Y la esposa, viendo que su esposo actúa de una manera extraña, lo empieza a espiar. Algo pasa con mi esposo, porque es así, si él es
muy amargado y enojón. Bueno, sale el esposo de la habitación con su misma cara enojona y seria y sigue su vida normal. Pero cuando entra a su habitación, empieza a bailar, empieza a danzar, porque está feliz de haber nacido de nuevo, pero no sabe cómo explicarlo. Y entonces cuando va camino a su trabajo, todo el camino va brincando y danzando porque nació de nuevo, pero no sabe cómo explicarlo. Hasta que alguien todo esto está por una cajita una cajita, la cajita feliz, que cuando él la abre, recibe el mensaje de salvación. No, no es la cajita, sino el mensaje, y no podía explicarlo, pero es tan cambiante la manera de vivir de este hombre, de que a mí me impresionó mucho la cajita feliz. Y yo recuerdo muy bien que cuando yo recibí al Señor Jesús como mi Señor y Salvador, yo era la mujer más feliz del planeta. Les comentaba el día de ayer que yo las flores las veía más hermosas, el cielo más azul, los campos más verdes, porque eso pasa con el nuevo nacimiento, trae un gozo a tu vida inexplicable, inexplicable, ¿sí? Entonces ahora imagínate, regresando aquí a Mateo 13:44, dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, ¿sí? En un campo, un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde. ¿Cómo lo explica? ¿Sí? Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Amén. Eso es un gozo que, que viene, que viene de Dios a través del nuevo nacimiento. ¿Sí? Este mensaje escondido, hermanos, está formado con oro y piedras preciosas. ¿Sí? Es el plan de Dios para la iglesia de Cristo Jesús. La iglesia de Cristo Jesús debe ser un lugar donde todos estemos tan gozosos por quién vive en nosotros y de dónde nos rescató. Si el Evangelio ha sido para nosotros una realidad y una verdad, debemos de ser los más gozosos que existen sobre el planeta Tierra. Amén. Los más gozosos. Es un mensaje escondido formado con oro y piedras preciosas y es el plan de Dios para la iglesia de Cristo Jesús. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Primera de Corintios 3, 11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La iglesia de Cristo está fundada, soportada sobre las enseñanzas de Cristo. Amén. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, es decir, si alguien enseñó sin las enseñanzas de Cristo, ese fundamento se va a quemar, hermanos. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Quién va a sufrir pérdida? El que está enseñando estas enseñanzas. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Nadie puede poner un fundamento distinto que el fundamento de Cristo. Amén. El fundamento de Cristo es un lugar seguro. Alabado sea el Señor. Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, versículo 18.
Dice, el material de su muro, de la Nueva Jerusalén, era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro. Oro significa divinidad, significa pureza, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Esas piedras preciosas, hermanos, es el fundamento y las enseñanzas de Cristo. Amén. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Y aquí viene una revelación muy grande acerca de las 12 perlas, que habla acerca del siguiente, de Mateo capítulo 13. Vámonos a Mateo capítulo 13, por favor. Mateo capítulo 13, versículo 45. Dice así, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Buenas perlas, quiere decir que no todas las perlas son buenas. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró, esa perla preciosa. ¿Sí? Nuevamente, también el reino de los... Estamos en el 45, Marinita, 13:45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Sí? Hablando de esa perla preciosa. ¿Cuántos conocen las ostras? Son como unas conchitas, ¿sí? La ostra es Cristo. Tiene en su interior nácar. La ostra representa a Cristo y tiene en su interior nácar. Cuando una piedrecita, cuando una arenita logra entrar en la ostra, la hiere, la lastima. Entonces la ostra empieza a cubrir esa piedrecita, esa arenita, con ese nácar y se forma una perla. Así es como se forman las perlas, ¿sí? Cuando una piedrecita entra en la ostra y la hiere, el nácar recubre esa herida para formar una preciosa perla de gran valor, que es la iglesia. Esa ostra es como un tipo de Cristo. Y esa perla preciosa tipifica a la iglesia de Cristo, Cristo fue herido por nuestros pecados. Y ese nácar, que son los sufrimientos de Cristo, cubrieron ese pecado y surgió una perla de gran valor que también tipifica a la Nueva Jerusalén. A la Nueva Jerusalén. Ese nácar de la ostra son los sufrimientos de Cristo que están formando la Nueva Jerusalén. Ahora sí, vamos a Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Entonces, cada vez que ves una perla auténtica, porque hay perlas de plástico, ¿verdad? ¿Sí? Ya sabes lo que significa. Apocalipsis 21, versículo 12. Dice así: tenía un muro grande, hablando la Nueva Jerusalén, y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Vamos a ver en el versículo 21, dice, las 12 puertas eran 12 perlas.
Cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. ¿Sí? Y también aquí en el versículo 12, es que perdí una cita bíblica, pero bueno, ¿sí? Entonces también esas perlas están ahí en la Nueva Jerusalén, hermanos, y representa esos 12 apóstoles, que cada uno de ellos en la Nueva Jerusalén han tenido una distinción muy importante, porque sobre de ellos están escritos también como en los profetas, los cimientos de la Nueva Jerusalén, del fundamento que es Cristo. Amén. Vamos a seguir hablando de esto porque es muy, muy interesante. Los sufrimientos de Cristo, es el nácar de la ostra. Amén. Alabado sea el Señor. La próxima clase vamos a hablar acerca de la red que es echada en el mar y vamos a seguir hablando. Todavía tenemos algunos ejemplos del reino de los cielos. Amén. Bueno, vamos a terminar aquí para que ya esté listo el pastor para la siguiente clase y vamos a darle gracias a Dios. Bendito Padre, te damos gracias por lo que nos enseña, Señor. Podemos vivir el reino de los cielos aquí en la tierra. Nos revelas los misterios del reino, Señor, y nos animas a continuar, a seguir adelante por el camino recto que lleva a la vida eterna. Porque todos tus caminos son rectos, Señor, y no hay ninguna tiniebla en ellos, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos que abras nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra, podamos disfrutar tu presencia, Señor, y podamos comprender, Señor, los misterios que nos están siendo revelados, Señor, para disfrutarlos, Señor. Nos maravillas, Señor, con la palabra que nos das. Te damos gracias, Señor. Toda la Biblia, Señor, habla de nuestro Señor Jesucristo, de la obra redentora de Cristo. Te damos gracias, Señor. Guardamos tu palabra en nuestro corazón y hacemos un compromiso contigo, Señor, de ser oidores y hacedores de tu palabra, para que en todas las cosas, Señor, tú te lleves toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos. Amén. Y a Cristo toda la gloria. ¿Sí? Bueno, no nos despedimos. En unos minutitos estamos con la siguiente clase. Muy buenas noches a todos. Bendiciones.